Hola, ¿qué tal? Soy Natalia Sánchez y te doy la bienvenida a Sin Filtro. Después de la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral del domingo pasado, el presidente López Obrador anunció un plan B en caso de que su propuesta de reforma electoral no consiga los votos necesarios en el Congreso. Este plan consistiría en modificaciones a leyes secundarias y no a la Constitución. El pasado miércoles anunció que encabezará una marcha el próximo 27 de noviembre por su cuarto informe de gobierno. El mandatario federal dijo que saldrá desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, en el que dará el informe que estaba previsto para el 1 de diciembre. ¿Qué nos dice la marcha en defensa del INE sobre la oposición? ¿Es viable el plan B de reforma electoral? ¿Cuál es el objetivo de la manifestación que encabezará el presidente? Sobre esto y más hablaremos esta noche con 4 estudiantes. Así que acompáñanos la siguiente hora aquí en Sin Filtro. Y para debatir esta noche me da mucho gusto recibir en la mesa a Andrés Páez. Él es internacionalista por la Ibero, asesor legislativo y militante de Morena. ¿Cómo estás? Natalia, muchas gracias por la invitación. Tania, compañeras, compañeros, gracias. Bienvenido. También está aquí Lisa Carmona. Ella es consejera general consultiva en el PAN de la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Muy bien, Nat. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas y todos los que nos están viendo. Bienvenida. También está Tania Calzado. Ella es estudiante de Relaciones Internacionales en la UNAM y militante de Morena. ¿Cómo estás? Bien, Nat. Muchas gracias por el espacio y bienvenidos todos. Y también está Kenji Arima. Él es estudiante de Administración y Mercadotecnia en la Universidad Panamericana y militante del PRI. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y espero tengan una excelente hora en escucharnos. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos todos, y justamente voy a empezar contigo, Kenji, para empezar a hablar sobre la marcha del domingo pasado, que fue en defensa del INE, con el lema de el INE no se toca. Entonces, ¿cómo viste tú la marcha? ¿Estuviste por allá? ¿Qué tal te pareció? Sí, pues el día domingo estuvimos presentes los 3 partidos, pero en especial pues yo iba con el grupo del PRI y justo en todo momento fue carácter cívico. Nunca fuimos con bandera del PRI, fuimos obviamente sí diputadas, diputados. Fue nuestro presidente Alejandro Moreno, el diputado Pablo Angulo y el presidente de la Red de Jóvenes, Carlos Mancilla, para encabezar esta marcha en defensa del INE. Y la verdad considero que cumplió su objetivo, ¿no? Los 3 partidos de oposición se unieron, se vio fuerte y que en todo momento fue carácter cívico. Nunca tuvieron que ir personas acarreadas, no tuvo que haber ningún pago y pues eso es lo más padre, que la gente vaya por compromiso a México y no únicamente por un pago. Muy bien, ¿cómo lo ves tú, Andrés? ¿Cómo viste la marcha? Y también, ¿qué te parece que nos dice esta manifestación sobre la oposición, si hay una oposición unida? Y también preguntarte que, de hecho, querías hacer como una recapitulación sobre por qué marcharon, si tenían la información completa o no, y en qué consistía en principio la reforma electoral. A mí me parece que es importante evidenciar que en las personas que legítimamente marcharon por primera vez en la historia de la derecha en México, tomaron las calles, existe una contradicción entre lo que muestran las encuestas incluso del mismo Instituto Nacional Electoral y lo que las mismas entrevistas hacia los marchantes mostraban. Es decir, había diferentes periodistas que iban y les preguntaban a los marchantes, oye, ¿qué opinas de reducir los diputados plurinominales? Y les pregunto a ustedes también, ¿qué opinan de terminar con el financiamiento ordinario a los partidos políticos? ¿Qué opinan de votar a los consejeros electorales, por ejemplo? ¿Qué opinan de destinar menos recursos en general a los partidos? Y había una opinión muy favorable, pero no era la reforma electoral lo que los motivó a marchar. Fue el odio y la fobia personal a López Obrador. Cuestión que es perfectamente legítima, pero que necesita evidenciarse. A mí me parece que por primera vez la oposición marchó en completa libertad. En un ambiente de democracia, en un ambiente en el que la vida pública cada vez está siendo cada vez más pública, y no como en los tiempos del PRI, cuando salíamos los jóvenes militantes a manifestarnos legítimamente en contra de diferentes disposiciones jurídicas, como por ejemplo el Pacto por México,
y que así nos recibían en el Zócalo capitalino. Para mí eso es lo más importante, que hoy la vida pública se hace cada vez más pública y que por fin se están animando a hacer política después de 4 años. Bien, bueno, ahora voy contigo, Lisa, para preguntarte. Tú también estuviste ahí en la marcha. Había todo tipo de comentarios sobre esta marcha. Por un lado, había gente que estaba diciendo que todos eran miembros de partidos políticos. Por otro lado, también había otras personas que decían no, también era muy variado, había, no sé, clase media, había también personas, no sé, académicas, había muchos como grupos diferentes, también personas partidistas, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Había una variedad o sí se veía más como una sola organización? Sí, muchas gracias, Natalia. Es evidente que la marcha fue una marcha plural, fue una marcha que apapachó a ciudadanas y a ciudadanos que no solo defendían a cierta institución, sino también pues a todas las instituciones, además de lo que se está planteando en esta reforma electoral, que directamente es contra pues el INE, sino que también, ¿perdón? ¿Por qué? Porque todo lo que están planteando es simulado. No queremos una democracia simulada. Primero, mencionaba lo de los diputados plurinominales. La reducción. En primera, las listas plurinominales no se han tratado ni siquiera de decir si van a ser listas cerradas o listas abiertas y en qué proporción van a estar en todos los estados. Está especificado en la reforma. No está especificado. No está especificado en la reforma. ¿Podemos checar? Pero bueno. Pero continuando con lo que me preguntabas, querida Natalia, justo fue una marcha donde muchos académicos que han estado no solo en esta marcha, que han estado en el 2018, incluso yo he estado en Ayotzinapa, he estado en Movimiento 132, que no es la primera vez que salimos a las calles, pero parece que ahora la democracia es solo suya, la democracia y las calles son solamente de ellos, y nadie que opine distinto puede salir a manifestar o a defender sus derechos, porque según solamente sus causas son las que están correctas. Entonces, en este tenor, quisimos salir, sí, en esta bandera ciudadana más que partidista, porque justo también somos ciudadanos que estamos defendiendo nuestros derechos y que estamos tratando de crear un consenso para esta reforma que nos está afectando directamente, incluso en nuestro derecho de votar y ser votados. ¿Cómo lo ves tú, Tania? ¿Está la oposición tratando de hacer un consenso con relación a la reforma electoral? Yo creo que, bueno, habría que ver cómo se dan las discusiones en el Poder Legislativo. Yo no los veo con ninguna intención de generar un consenso, pero como ya lo comentaba Andrés, tampoco los veo como, o sea, con una contrapropuesta, ¿no? O sea, fue una marcha y fue una marcha conservadora. ¿Fue multitudinaria? Claro que fue multitudinaria. Y ahí es en donde yo me pregunto cuál es el sustento de decir que las calles son solo nuestras o que solamente, o que nosotros pensamos que nuestras causas son las únicas que son válidas porque marcharon en completa libertad y ahí estuvieron, ¿no? Entonces, pero hablar de que quieren un consenso, yo honestamente no lo creo, pero tampoco tienen una propuesta pues factible, porque al INE hay que corregirle muchísimas cosas, ¿no? O sea, ya lo hemos mencionado una y otra vez. Tenemos al Instituto Electoral más costoso a nivel mundial y es uno de los más ineficaces. Entonces, se quería reformar la Constitución con la reforma eléctrica. También se quiso buscar un consenso, fue un rotundo no. Afortunadamente pasó la ley a la industria eléctrica y con eso pudimos salvar un poco a la CFE, pero tampoco hubo una intención de consenso porque su consigna es clara, o sea, su consigna es nada que venga del Ejecutivo. Ya la suspendieron. La de la CFE tiene otra suspensión por ser inconstitucional. Le acaban de dar una suspensión. Yo quisiera añadir Pues sí, bueno, es que hay que... A ver primero Tania y después tú, ¿va? En el Poder Judicial, o sea, es que justamente ahí es donde se están amparando. O sea, a nosotros también nos golpetearon nuestros procesos de partido a través del Poder Judicial. Y que nuestra política se traslade a esas salas, yo honestamente no creo que sea lo más viable. Se les ha estado invitando a generar consensos porque por eso son las tribunas, porque por eso es el Poder Legislativo. Pero es que, ¿qué pasa? Que no tienen propuesta. Es que ese es el asunto, o sea, su postura es no, y de nosotros es como, bueno, a ver, entonces, ¿cómo le hacemos? Por eso presentó el plan B, precisamente el presi. Bien, pues ya hablaremos del plan B en el siguiente bloque, pero a ver, ¿tú querías también decir algo antes de darle la palabra? Si las instituciones no se tocaran, seguiríamos viviendo en un régimen autoritario, priista
y en el que no solamente han tocado al INE, lo han tocado alrededor de 8 veces la ley electoral, pero otras 4 a la autoridad. Cuarto con la que va a venir el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Es decir, hay una consigna que está vacía porque para eso hacemos política en el Parlamento, para preservar lo que ha funcionado y para evidentemente tratar de darle la vuelta a lo que no. Decías que se afecta tu derecho a votar y ser votada, y yo quiero decir claramente que eso es falso. El INE no desaparece, se convierte en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que tiene su autonomía técnica y de gestión garantizada en el texto constitucional que estamos proponiendo. Si no se da la oportunidad de generar los consensos legislativos, pues habrá que buscar a través de la legislación secundaria la forma en que podamos reducir los onerosos costos, por ejemplo, disminuir a 7 consejeros electorales en lugar de 11, y yo ahí les preguntaría, ¿por qué es más viable tener 11 consejeros que 7? ¿Cuál es la lógica de eso? ¿No podría operar el INE como antes? ¿No podría operar el Instituto Nacional Electoral con los organismos? Ya estaban centralizados. Con los organismos locales. No puedes operar si centralizas. En el 2014, déjenme le respondo, me está preguntando. Primero Andrés, después Lisa. Resulta que antes de la reforma del 2014, los organismos públicos locales electorales no existían. Se inventaron para burocratizar y encontrar más trabas a la democratización del país. Entonces yo te pregunto, ¿cómo operaban antes? No se inventaron. Salieron de una buena propuesta para que hubiera un mayor control de los procesos electorales. Y donde verdaderamente tienen que reforzar, no lo hacen. No dan ese paso hacia el federalismo y hasta donde verdaderamente tienen que ir todos esos recursos técnicos de operación, de verdaderas consultas con su proceso y demás. Por eso hace falta una reforma. Precisamente por eso hace falta una reforma. Pero una reforma no es cooptar una institución. Pero ¿cómo lo estamos cooptando? Mira, si quisiéramos cooptarlo, bastaría con esperar a marzo, que se van a liberar 4 espacios, y Morena podría, con su mayoría, impulsar a distintos perfiles como hoy se hace en cúpulas partidistas. ¿Qué es lo que plantea la reforma? La reforma plantea que los ciudadanos, a propuesta de 20 distintos perfiles por cada uno de los procesos o los poderes de la Unión, podamos votar a aquellos perfiles que accedan al poder. ¿Cuáles son hoy? Te preguntaría yo, ¿cuál es el proceso para elegir a los consejeros? Es importante decir eso. Bueno, hay un comité técnico que se encarga precisamente de elegir esos puestos. Por eso debemos reforzar las instituciones, porque si no refuerzas esas instituciones, entonces no se va a ver esa técnica donde verdaderamente tiene que pasar. Se tiene que someter a votación. Por una mayoría calificada. ¿Qué hacen los partidos? Son acuerdos entre los partidos con intereses partidistas. Si nosotros quisiéramos cooptar el INE, bastaría, ¿estás de acuerdo? Esperarnos a marzo. Impulsamos o hasta después del 2024. Impulsamos los perfiles. ¿Y por qué no votarlos los? Por eso queremos reformarlo. Las elecciones a ver, le voy a dar a Kenji la palabra rapidísimo. Ok, ¿por qué quieren gastar si el INE únicamente, el presupuesto del INE durante 90 años es lo que gasta Dos Bocas o un aeropuerto que realmente no ha servido, únicamente tiene 6 vuelos y pues no es un aeropuerto internacional? Cuando deberíamos de fomentar el derecho al voto y hacer que esto sea una democracia. La gente que salió a votar a la marcha fue porque realmente le interesa que exista el derecho al voto y cuidar los intereses del país, no únicamente los de un partido político. Cuidar los intereses de Lorenzo Córdoba, que recibe dotes matrimoniales, que gana 45 veces más que un mexicano promedio. De verdad que, o sea, defender eso para mí, en un país en donde sigue habiendo tantísima pobreza, de verdad a mí me parece insultante. Bueno, seguiremos hablando sobre este tema que también se relaciona con el Plan B, que es el que vamos al siguiente bloque. Ahorita vamos a hacer una pausa, pero justamente seguiremos hablando de todos estos temas. Así que no te vayas, estamos aquí en la mesa de Sin Filtro. Ya estamos de regreso en Sin Filtro. Estamos hablando sobre la reforma electoral, sobre la marcha en defensa del INE y la nueva marcha que convocó el presidente López Obrador para el próximo 27 de noviembre. Y en este bloque nos vamos a enfocar precisamente en el Plan B que propuso esta semana, al ver que quizás no le alcanzarían los votos para su plan de reforma constitucional. Y para eso vamos a empezar contigo, Tania, para que nos expliques en qué consiste este Plan B, por qué crees que el presidente ya esté pensando en una alternativa.
Bueno, como ya se mencionaba en el bloque pasado, por parte de la oposición no hay ninguna apertura al diálogo, por lo menos no en las cámaras, o por lo menos lo que han dicho. Lamentablemente tampoco tienen una propuesta, ¿no? O sea, estaría padrísimo saber entonces cómo sí podríamos mejorar el INE desde su perspectiva. Pero bueno, dado que no, pues evidentemente, un poco como pasó con la reforma eléctrica, pues se propone un plan B en donde se reformen las leyes secundarias para, por ejemplo, promover que tengamos el voto electrónico, ¿no? Entre otras cosas que pues, se pueden reformar, ¿no? A través de las leyes secundarias. Yo insisto, lo mejor, evidentemente, es que se reforme a nivel constitucional. Ese es un pendiente que tenemos desde hace ya bastantes años. Lo ideal es que se pudieran lograr consensos justamente para una reforma a nivel constitucional. Nuestra democracia está muy lacerada. O sea, el INE fue el primer opositor, el primer instituto que puso trabas cuando realizamos la consulta por el juicio de los expresidentes. Y no solo eso, y eso es algo que la verdad sí voy a aprovechar para puntualizar aquí. A quienes estuvimos promoviendo la consulta por el juicio de los expresidentes, que era un ejercicio de memoria histórica y un ejercicio de búsqueda de justicia por tantas heridas que tiene nuestro pueblo, y decidió poner 1/3 de las urnas que generalmente se ponen en las elecciones, decidió hacer solamente 15 días de promoción de la consulta Pero popular. también querían cuánto presupuesto le recortaron. Tuvimos que reunir firmas y a la siguiente consulta popular, que fue precisamente la revocación de mandato, se agregó ese presupuesto que mandataban, y aún así el INE no garantizó las condiciones necesarias para realizar una buena consulta popular. Entonces su asunto no es el dinero. Pero sí, su asunto es que están en contra de la democracia, porque nosotros hemos promovido consultas populares y por el contrario nos persiguen por eso. Muchas y muchos compañeros teníamos una queja ante el INE, que por cierto promovió el PAN, que iban y nos tocaban en nuestras casas, así de, oiga, usted estuvo promoviendo la consulta popular. A mí me encantara que así persiguieran a otras personas, pero no, nos persiguen precisamente a las personas que estamos buscando ese tipo de ejercicios democráticos. Ejercicios que además impulsarían una justicia restaurativa y garantizarían la no repetición por parte de los crímenes de Estado, y aún así fue el que más puso ese tipo de trabas. Ustedes no están pensando en la democracia de todas y ustedes, de todas y todos, están pensando los privilegios de las mismas clases de siempre. Nosotros estamos buscando precisamente la participación política del pueblo mexicano, y no solamente de las y los militantes de Morena, porque como ya lo mencionaba el compañero, si nosotros quisiéramos, ¿no? como tener todo el poder y tener todo el INE, precisamente nos aguantaríamos a marzo o abril, que salen los consejeros y ya, pero el punto es darle el poder al pueblo y no que se quede en las mismas manos de siempre. Bien, ¿cómo lo ves tú, Kenji, todo esto que nos dice Tania? Pues justo el INE fue el que avaló que el presidente actual ganara, ¿no? Entonces, no entiendo por qué... Fueron 36 millones de mexicanos los que Por eso, avalaron. pero el INE fue el que avaló, y aún así está comprobado que el quien INE... lo avaló fue el tribunal, porque califica la elección, y quien la organiza y cuenta los votos es el INE. Yo quisiera ahí añadir, no es gracias al INE que ganamos la presidencia de la República. Es a pesar del INE, después de un fraude electoral en 2006, en el que la mitad del país no reconoció la elección, en el que en el 2012 hay serios cuestionamientos hacia irregularidades que la misma ley electoral protegió. Por eso planteamos modificaciones a las leyes secundarias. El 60% del país está a favor de reformar el Instituto Nacional Electoral. Y además, el 70% dice tener muy poca certidumbre sobre si se organizan correctamente las elecciones. Entonces, yo ahí quisiera plantear que Lorenzo Córdoba ha personificado la discusión como si fuera un actor político, y no hay que confundirnos. Se supone que es el árbitro electoral. ¿Qué legitimidad puede tener él en un claro conflicto de interés a salir a posicionarse en contra de una reforma democráticamente planteada, como lo plantea la ley, con las instituciones democráticas, con la Cámara de Diputados y con el Senado? Si fuera un árbitro imparcial, pues claro que no tiene ninguna. Realmente está protegiendo sueldos altos, choferes, operación abierta con actores políticos que se haya desenmascarado.
Es decir, parece que se nos olvida de dónde venimos y hacia dónde vamos. La misma encuesta que mandató a hacer el INE, que ocultaron además, es muy chistoso, saludos a Lorenzo Córdoba, ya no oculten sus encuestas porque quedan peor, nos deja con claridad que la gente, el pueblo quiere una reforma electoral. Yo los invito a que vayan con sus representantes populares de sus partidos y nos sentamos a consensuar esa reforma. Hay cosas que se puede ceder en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se puede instaurar el voto electrónico, puede haber modificaciones sustanciales a las secciones afirmativas, puede haber mayor fiscalización a los partidos políticos, se puede reducir el número de consejeros, que yo insisto, ¿por qué tienen que ser 11 y no 7? Si se mantiene un número impar en un órgano colegiado para que no haya empates. Es decir, la reforma electoral es necesaria para que este país siga en un álgido proceso de politización que se inauguró con la Cuarta Transformación. Lo que creo que no se vale es decir no porque la propone López Obrador. No es únicamente porque la propone López Obrador. Adelante. Yo creo que esto tiene un trasfondo mayor, no únicamente porque lo proponga López Obrador y vayamos en contra, sino porque también los diputados del partido oficial no han hecho un trabajo correcto. Únicamente se pasan insultando, que fue lo que pasó en la reforma de la CFE. Entonces, pues, considero que no únicamente es estar en contra del partido actual, sino también estar proponer, hacer un diálogo. Justo de eso se trata la política, hacer un diálogo, escuchar entre todos, y es algo que el partido actual no se cierra y no escucha, únicamente amedrenta a las y los diputados de oposición. Lisa, te quería preguntar, ¿en qué consiste justamente este plan B? Si tú crees que es viable que lo mismo que propone el presidente como reforma constitucional pueda hacerse vía leyes generales. Él mismo ha dicho que no es posible llevarlo completamente, entonces por eso está intentando convencer a los diputados y a las diputadas a votar a favor de ella. Entonces, ¿cómo ves tú? ¿Crees que sería efectivo, viable que se fuera por la vía de las leyes generales? Es un proceso tardado, sí. Ya nos ha quedado muy claro que al presidente le gusta violar la Constitución y pasar por encima de ella, así como pasó con la ley de la industria eléctrica, que claro, se fue a tribunales y que de hecho la ley de la industria eléctrica ha sido suspendida nuevamente por ser anticonstitucional. Yo creo que va a pasar lo mismo. Lo que va a pasar es que se va a tardar mucho tiempo todo este proceso de si se modifican las leyes secundarias, si se va a rehacer la reforma, si realmente va a haber un consenso. Va a ser un proceso muy tardado que lamentablemente no queremos, pero que va a ser necesario en caso de que el presidente López Obrador no quiera pues llegar a esta plática, a este diálogo con la oposición. Pero ¿ustedes estarán abiertos al diálogo? Por supuesto. De hecho, incluso el vicecoordinador, o más bien el coordinador de la banca del PAN, Jorge Romero, hizo incluso una propuesta donde está incluida ya incluso la segunda vuelta, que de hecho la militancia de Morena y demás, pues ni siquiera la han tomado como tal. Entonces, ¿por qué marcharon para proteger al INE y no mejor se sumaron a una mesa de trabajo legislativa en donde se pudieran congeniar las propuestas? Justamente el presidente el que no quiere platicar y el que no quiere rehacer, el que quiere hacer que a la reforma no se le mueva ni una coma, así como tal la propuso. Pero entonces, ¿cuál es la intención de decir el INE no se toca cuando evidentemente se tiene que reformar? O sea, ustedes sí lo podrían tocar con la segunda vuelta electoral, porque eso también involucraría... No es desaparecerlo, únicamente es reformar. ¿Me puedes decir en qué parte de la reforma dice desaparecer el INE? Porque suprimir. En las consideraciones, pero si te vas a la parte del proyecto de decreto, hay una sustitución del Instituto Nacional Electoral por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, cuya autonomía técnica y de gestión, estoy citando textualmente la reforma, está garantizada. ¿Por qué dice suprimir? Bueno, es una cuestión de lingüística en que la transformación de una institución podría implicar, obviamente, la supresión de otra. Yo quisiera plantear esto... El hecho de suprimir sus funciones técnicas y operativas, estás cambiando completamente el instituto. Además de que estás... Ustedes desaparecieron luz y fuerza, por Dios. O sea, es que, a ver, las instituciones son eso. O sea, las instituciones lo que tienen que garantizar es precisamente la vida política de nuestro país y también la vida administrativa de nuestro país. Pero y eso no conforme la sociedad cambia, suprimir sería pues si la CEBO fuera garantizando. asumir el mandato de organizar elecciones en este país.
Se está planteando una transformación y una regeneración del organismo. Perdón, eso no es una desaparición. Y decirlo es una deshonestidad intelectual. Yo no quiero dejar pasar esta encuesta, en el que el 50% de la población encuestada por Parametría cree que en este país se cometen fraudes electorales. Vuelvo a preguntar, ¿qué legitimidad puede tener un instituto en la que la mitad del país simplemente no cree? ¿Y cómo es que el INEGI entonces plantea su encuesta donde una de las instituciones más confiables justamente en el 2020 es el Instituto Nacional Electoral después de las Fuerzas Armadas? Y está reconocido a nivel Y mundial. que, por cierto, dicen que nosotros marchamos con mucha libertad y con mucha justicia. Muchísimo. Digámosle eso a las compañeras feministas o digámosle eso a los compañeros Aquí ciclistas podemos que ver- están en el Senado, que fueron captados en el Senado por granaderos. Que voten por favor A ver. a favor de las feministas, digo, porque Aquí podemos justamente... ver Digo, cómo tal, el claramente presidente tampoco- se le suprime A ver, primero él y a después tú. los marchantes. Se marchó con libertad. Miren qué reprimidos se ven. Es que es increíble el cinismo. Hoy por fin Y, no suceden este tipo de cosas en el país. y sobre Acaba de pasar la marcha este... de- No suceden este las tipo de mujeres. cosas en el país. Sobre es que este miren tema de la calidad de actores políticos con los que marcharon. Vicente Fox, Alito Moreno, la maestra Elbester Gordillo, Andrés, te Margarita voy a Zavala, detener Claudio ahí X porque- González. Es que no, el cinismo Vamos a es- seguir hablando de justamente de este tema de las marchas y de hecho también de la marcha que propuso, a la que invitó el presidente López Obrador en el siguiente bloque. Así que no te vayas porque estamos aquí discutiéndolo en Sin Filtro. Regresamos a Sin Filtro. Estamos con Andrés Páez, internacionalista por la Ibero, asesor legislativo y militante de Morena, Lisa Carmona, consejera general consultiva en el PAN Ciudad de México, Tania Calzado, estudiante de Relaciones Internacionales en la UNAM y militante de Morena, y Kenji Arima, estudiante de Administración y Mercadotecnia en la Universidad Panamericana y militante del PRI. Y en este bloque hablaremos sobre la marcha que el presidente López Obrador encabezará el próximo 27 de noviembre aquí en la Ciudad de México. Y para eso voy a empezar contigo, Tania, para que nos expliques de dónde viene esta idea del presidente. Obviamente a todos nos llama un poco la atención que sea justo después de que haya habido una marcha en contra de su proyecto de reforma electoral. Entonces, ¿qué dices tú? Bueno, en realidad, cada 1 de diciembre, después del 2018, nos damos cita en el Zócalo para escuchar el discurso del compañero presidente, y esta vez no va a ser la excepción, pero en realidad dentro de nuestra militancia y en general de la simpatía que tiene nuestro presidente en todo el país, pues hay, yo creo que muchísimas veces le han pedido que marche con nosotros, y esta vez pues nos lo va a conceder, porque además así lo hemos hecho históricamente, ¿no? Desde que éramos oposición y desde mucho antes, con el presi han marchado muchísimas personas, y no solamente en la Ciudad de México, sino todo el país, desde el éxodo por la democracia, cuando defendimos el petróleo en 2014, en el desafuero en el 2005. Pero que te interrumpa, pero todo esto como oposición. Entonces quería preguntarte, ¿cómo ahora que el presidente está en el poder, qué significa para el movimiento marchar con ya Andrés Manuel ya como presidente? Pues para nosotros es como súper alucinante, o sea, la verdad, bueno, yo estoy re emocionada, porque el volver a marchar con el presi ahora con ese preámbulo del triunfo del 2018 es muy emocionante, pero también además refresca justo esta memoria de movimiento, porque al final quienes ganaron en el 2018 fueron precisamente los movimientos sociales que acompañaban el proyecto alternativo de nación y la Cuarta Transformación. Entonces, por eso para nosotros es muy emocionante esta vez marchar con el presi, que además dijo que ya se estaba burguesando y que ya iba a regresar a las calles. Y antes que otra cosa, porque ya salieron a decir que es una marcha del oficialismo y shalala, muchísimas veces en gobiernos progresistas, en gobiernos de izquierda, el pueblo ha salido a respaldar a sus presidentes. Hoy estaba checando el dato, a mí me parece brutal que con el compañero Salvador Allende salieron una semana antes de que bombardearan el Palacio de la Moneda a respaldar su gobierno, y fue una marcha multitudinaria y fue una marcha histórica. De la misma manera,
marchan para defender a Argentina, a Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Esa marcha la tuvieron ayer y llenaron un estadio, ¿no? Y también es desde el oficialismo, pero finalmente cuando llegan gobiernos progresistas, cuando llegan movimientos progresistas al gobierno, claro que debe haber un respaldo popular, porque finalmente a ellos se deben. Entonces eso va a significar la movilización del 27 y que además vamos a ser millones. Bien, ¿cómo lo ves tú, Kenji? ¿Crees que los presidentes deberían encabezar este tipo de manifestaciones o en este caso supongo que sería más bien como una celebración? Pues sí, ¿tú está cómo ves esto? convocando justo para juntar gente, está convocando a su informe. Y lo triste es que están pasando a las calles con megáfonos a decir que vayan a la marcha, la están promocionando y hasta están promocionando con pues dinero, cuando en la marcha que fue en contra del INE fue una marcha totalmente apartidista de carácter social. Bueno, habría que ver. Kenji, Y le que- metieron spots en YouTube. Pero La eso marcha del INE. no es cierto, fue una marcha Yo lo vi, totalmente... no, es que Desde no es que sea publicidad. cierto o no. Yo, viendo mi serie del domingo en YouTube, vi el spot. Bueno, pero uno Bueno, como que es dinero ciudadano de Claudio puede- X. Pero Ah, ¿cómo que por como ciudadanos y publicidad. marcharon todos los líderes partidistas? Pero fue apartidista. Al fin de cuentas son ciudadanos. O sea, es una también, leche- no solo es una por marcha- representar Está al bien que partido, lo no son financien ciudadanos. empresarios Bueno. como Claudio X González y lo de nosotros no está chido porque Por ser convocamos con empresarios, megáfonos, por de ser verdad. empresarios no puede marchar Perdón, lo por la interrumpí. defensa de sus derechos. Y Exacto. marchó. Pagan O sea, impuestos. marchó, pero la cosa Todos, es que yo ustedes también dicen pago que eso impuestos. está bien y que lo que nosotros hacemos no está De bien hecho, porque todos pagamos convocamos con impuestos porque megáfonos. el IVA lo pagas en cualquier tienda si Sí, compras unas papas. pero aparte la gente paga impuestos y la gente que fue a Todos marchar- pagamos impuestos. Sí, pero aparte tú pagas tus impuestos como empresario y por eso fue que los empresarios salieron a alzar la voz Ya. que no quieren que esto se convierta en un Venezuela. ¿Cómo ves tú, Andrés, este tema? También la misma pregunta que le hice a él, si los presidentes deberían encabezar este tipo de eventos o no. Más allá de si la gente se reúne a manifestaciones, que el presidente también participe, ¿cómo lo ves? Hay que ser intelectualmente honestos. Todas las manifestaciones sociales son demostraciones de poder. Lo que hay que diferenciar es en torno a qué, porque el poder no es una cosa tangible que podamos agarrar y podamos definir. El poder económico, el poder conservador, el poder de los medios, todo lo que tú enarbolaste de los empresarios, que tú dijiste, o el poder de un movimiento nacional popular que llevó por primera vez a un presidente de izquierda al poder en este país, después de oponernos no solo a la autoridad electoral y el dinero, sino a una permanente guerra mediática que se le armó justamente desde el poder. Entonces, yo creo que va a ser una demostración popular sin precedentes. Me parece curioso lo que se decía, tratando de deslegitimizar la marcha porque viene desde un gobierno. Pero la guerra mediática la está haciendo el presidente desde las mañaneras. Muy por el contrario, Desde su me canal de parece YouTube. que el Zócalo lo hemos llenado una y otra vez desde la oposición y una y otra vez desde el gobierno. Porque nos convoca un interés legítimo de transformar este país. Porque los millones de corazones se encienden cuando escuchamos las palabras de alegría, de regeneración, de esperanza, de militancia, de compromiso. Entonces hay una diferencia muy distinta. El poder no es una cosa tangible. El poder se puede articular alrededor de los medios y del dinero o alrededor de la democracia y de las urnas. Nosotros hemos escogido el otro lado y creo que es igualmente legítima que la marcha que se organizó, hemos de decir, con spots pagados en YouTube. A ver, Andrés, me llamó mucho la atención lo que dijiste de que todas las manifestaciones son demostraciones de poder y para eso quiero preguntarte a ti, Lisa, si la marcha del INE que se organizó, bueno, en defensa del INE que se organizó el domingo pasado, es también una demostración de poder. O sea, si estarías de acuerdo con esto que dice Sí, Andrés. por supuesto. Todas las marchas son demostraciones de poder en este sentido, en defensa de no solamente del INE, sino de otras instituciones. Poder ciudadano, nuestros derechos, ya lo he repetido pues constantemente. Y la marcha a la que está convocando el presidente justamente es una demostración de, pues, a ver quién puede más, ¿no? Desde su ego, desde su soberbia, desde pues esta demostración de incluso de recursos como los tiene el presidente,
¿no? Es nota nacional, lo pueden incluso ver, donde Mario Delgado se presenta en Morelos y le dice a una senadora, ¿y tú cuántos vas a llevar? Lo pueden ver en cualquier nota nacional de cualquier periódico, que le dice, ¿y tú cuántas personas vas a llevar? Y la senadora responde, yo 10,000, ¿y tú cuántos? ¿No? Y ya no se sabe cuándo es entre broma y cuándo es entre que no es broma, pero justamente ese tipo de cuotas ya están circulando, incluso invitaciones entre los sindicatos de que a la gente la están presionando para asistir a la marcha. Híjole, se ven más fáciles con billetes de 4,000 pesos. Según ustedes. Las hago yo ¿no? igual. Para ustedes siempre son otros datos, otros documentos, pero lo cierto es que cualquier presidente, ya sea de oposición, ya sea de Morena, que muy progresista no es, porque ya vivimos en una militarización, pero entonces, el presidente tiene todos los poderes económicos, institucionales y demás para llenar, y con ustedes también, por supuesto. Mira, yo creo que la marcha se va a llenar por esto. Es la última encuesta de Encol y El País. Le da a Morena, al movimiento de la Cuarta Transformación, 55% de intención del voto. No hay que ser matemáticos, físicos o astrólogos para entender por qué se va a llenar la marcha. Es muy sencillo, hay un respaldo. Te pregunto y también les pregunto a todos, entonces si piensan que estas dos manifestaciones es una especie de competencia de a ver quién puede más, y la oposición, si Morena. Insisto, nos damos cita en el Zócalo cada primero de diciembre. Claro. O sea, cada 1 de diciembre hemos llenado el Zócalo, solo que se nos atravesó una pandemia y una ocasión no pudimos ir, pero tan fácil como que googleen AMLO, Zócalo, y van a ver la diversidad de veces que hemos llenado, no solo el Zócalo, también Avenida Juárez, también Avenida Reforma y demás. Que ustedes lo hayan hecho una vez, pues está bien, pero no, o sea, nuestras marchas no las llenamos como ustedes lo dicen, como desde el oficialismo o desde el poder, porque las venimos llenando desde hace muchísimo tiempo y desde hace muchísimos años. Y de verdad, yo no sé ustedes qué autoridad moral tienen para estar hablando de acarreados, porque hay entrevistas y entrevistas y entrevistas de personas que estaban en su marcha y que no sabían por qué estaban ahí. Y eso se llama aprovecharse de la gente. Fíjate que es curioso el tema de que se articulen los acarreados, cuando lo que está ocurriendo por el país es algo que durante años deseamos muchos mexicanos, que es que la vida pública fuera cada vez más pública, que los grandes asuntos nacionales se dirimieran en las calles, en lugar de cúpulas partidistas. A mí me parece, insisto, que el movimiento tiene un respaldo amplio y popular a lo largo y ancho de las 32 entidades federativas, y que la gente se va a movilizar porque milita en algo. Pero mira, lo que a ustedes los movilizó fue el odio personal que le tienen a López Obrador. Por ejemplo, la señora que le dijo una cantidad de insultos, es que es hasta, claro. Vamos a seguir con esta discusión en el siguiente bloque, que es para conclusiones, que cada quien va a tener tiempo para dar las suyas. Entonces no te vayas para escuchar esta última parte del programa aquí en Sin Filtro. Ya estamos de vuelta en Sin Filtro para las conclusiones. Y empezamos ahora contigo, Kenji, que nos quedamos de este lado. Ahora, ¿qué quieres responder a esto? Y pues, claro, tus conclusiones. Sí, que justo salieron encuestas que si hubiera estado abierto el Zócalo, se hubiera llenado 10 veces. Estaba abierto. Y no estaba abierto, estaba cercado. De hecho, el presidente mandó a que desocuparan el Zócalo un día antes, justamente porque salieron a decir que no iban a poder llegar, y al final de cuentas no llegaron a Zócalo. ¿Cómo llenas el Zócalo 10 veces con 40,000 personas? Fueron más de 40,000 personas. Ay, por favor, Kenji. ¿No fueron 10,000? No, pero no, hay que ser honestos. Fueron muchos más. ¿Cuántos? Bueno, yo quiero concluir con que las y los priistas no vamos a permitir que no vamos a permitir que pase una reforma que dañe al Instituto Electoral. Va a ser para defender y para pues estar siempre del lado de México, no únicamente de un partido político, sino que vamos a estar en coalición con los distintos partidos políticos como es el PAN, el PRD, y vamos a defender para seguir defendiendo a las y los mexicanos. Bien, ¿tus conclusiones, Andrés? Yo le pediría a la gente, al pueblo de México, que todos nos tomemos el tiempo de leer la reforma electoral. Hay 10 puntos principales que enarbolan. No hay una destrucción del INE, hay una transformación en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Hay una reducción a las partidas de los partidos políticos,
En periodos ordinarios solamente quedaría dinero para campañas, hay una reducción del número de diputados y senadores, es decir, hay una serie de conquistas o de propuestas que durante mucho tiempo se han hecho, pero que los partidos tradicionales en el poder no se habían animado a hacerlos. Como las encuestas que presenté durante todo el programa lo señalaron, la gente está a favor de la reforma electoral, de los cambios que se plantean individualmente. Y como vimos en la marcha, también hay quien tiene opiniones sensatas. Yo vi 2 o 3 entrevistas que le preguntan a la gente, a ciertas individuas, por la disminución a las prerrogativas de los partidos y dicen, con eso estoy de acuerdo. Oiga, pero es que la plantea López Obrador. No, es que quiere destruir la democracia. Entonces, yo lo que haría es un llamado a que siga esta politización del país, a que sigamos discutiendo los asuntos que durante tantos años nos han trastocado y a que terminemos con la hipocresía. Cuando se presentó Sin Voto No Hay Dinero, un montón de asociaciones civiles salieron a respaldar esa propuesta que se hizo en Jalisco. Hoy, la reforma electoral está proponiendo terminar con el financiamiento ordinario para los partidos políticos y ni el PRI ni el PAN quieren. Bien, ¿tus conclusiones, Lisa? Mis conclusiones, muchas gracias Natalia, es hacer un llamado, no solo a la reflexión, sino también a que salgan a las calles a manifestarse, a que alcen la voz en la defensa de nuestros derechos y de nuestras instituciones y que también tengamos esa apertura al diálogo para saber qué sí es democracia simulada y qué no lo es, y que no nos dejemos llevar por esos discursos vacíos que se hacen desde la mañanera. Por supuesto, hay muchos puntos que hay que volver a retomar durante la reforma, a retomar durante estas discusiones que se van a dar en los congresos, en el Senado y demás, pero justo que no haya más polarización y que también pues la sociedad contribuya desde este verdadero ejercicio de participación ciudadana y que pues justo estas reformas no sea más una locura del presidente. Y finalmente, Tania, tus conclusiones. Bueno, pues creo que yo coincido mucho con el compañero Andrés de que debemos todas y todos, sobre todo quienes incidimos en la política, quienes militamos en partidos políticos, a leer con detenimiento la reforma porque hay muchísimas mentiras que están circulando. Creo que no podemos seguir teniendo un Instituto Nacional Electoral que siga amparando sueldos que de verdad son ofensivos para las grandes mayorías de este país. No podemos seguir manteniendo a consejeros que lo que en realidad hacen es tomar precisamente partido, ¿no? hacia algún lado. Creo que debemos tener un instituto que ponga como protagonista en la democracia no a los partidos políticos, sino a la ciudadanía en general, al pueblo organizado. Para mí es de verdad ofensivo que para ustedes sea como cuando ustedes marchan son ciudadanos y cuando nosotros marchan, pues ¿qué somos? Carreados. Somos dinosaurios, somos, pues ¿qué cosas somos? También somos ciudadanos. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta más llamarnos pueblo porque ahí es donde nos identificamos, pero finalmente somos personas que militamos en ciertas causas, que militamos en ciertas ideas y pues no está chido que las movilizaciones que se están organizando a pesar de todo el recurso que se les pone, las hacen a través de las mentiras. Bien, pues bueno, llegamos ahora sí al final de Sin Filtro. Yo soy Natalia Sánchez y les agradezco muchísimo a Tania, Lisa, Andrés y a Kenji y a ti por acompañarnos esta noche. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales como @sinfiltrotv y puedes proponernos temas, puedes proponerte a ti como panelista si te gustaría participar en esta mesa universitaria. Y pues ya saben, nos vemos aquí el próximo domingo a las 11 p.m. en Foro TV. Buenas noches.